Hola y muy buenas. Holy shit, are you okay? What? What the hell? En esta exploración realizada por Sam y Jess en un día gris y brumoso de 2024, se encontraron investigando una granja abandonada en la zona rural de Inglaterra. La propiedad pertenecía a un granjero que vivía completamente aislado con sus animales. Este llevaba un registro meticuloso en un diario sobre la salud de sus ovejas y corderos. Sin embargo, con el tiempo, su salud mental se deterioró drásticamente, transformando su hogar en un entorno caótico. La casa quedó prácticamente congelada en el tiempo, reflejando el espiral de abandono en el que cayó su dueño antes de que el lugar fuera deshabitado. Al llegar, los exploradores notaron que la puerta principal estaba sellada, por lo que tuvieron que entrar por una ventana rota. En cuanto cruzaron, fueron recibidos por un hedor insoportable, descrito como el olor de la muerte. El interior era una pesadilla, basura por todas partes, pertenencias personales mezcladas con restos de animales y una cama cubierta de suciedad y objetos muy extraños. Todo el ambiente transmitía una sensación de abandono total y algo profundamente perturbador. Mientras documentaban el lugar, el pánico se desató cuando se dieron cuenta de que no estaban solos y alguien los había estado observando. Sam y Jess se sintieron atrapados dentro de la casa, temiendo una confrontación directa o que llamaran a las autoridades, mientras debatían si salir por la misma ventana o esperar a que las personas se marcharan. Después de esos momentos de extrema tensión y de sentirse literalmente atrapados en esa casa maldita, los exploradores decidieron arriesgarse y salieron por la ventana a pesar de la presencia de las personas afuera, logrando escapar con vida y sin heridas. Aunque físicamente estaban bien, ese lugar les dejó uno de los peores sustos de sus vidas. El explorador Urbex Hill se encontraba en una antigua escuela primaria abandonada, en una zona urbana degradada. El edificio presentaba el desgaste típico, grafitis, cristales rotos y pasillos llenos de escombros. La atmósfera era especialmente inquietante porque aún quedaban restos de materiales educativos, lo que daba la sensación de que el lugar fue desalojado a toda prisa. El suceso ocurre durante una incursión nocturna. El explorador avanzaba solo por los pasillos, registrando el eco de sus propios pasos. La tensión comenzó cuando empezaron a escuchar susurros y risas infantiles que parecían provenir de las aulas vacías. Al principio intentó racionalizarlo como viento o animales, pero los sonidos eran demasiado claros y articulados. Hill llegó al auditorio de la escuela, pero cuando pasó a los vestidores ocurrió algo que ni él mismo notó en el momento, hasta que editó el video. Así que dime, ¿lo viste? Al apuntar su linterna hacia los vestidores, se logra ver una figura humanoide escondiéndose detrás de la pared. Más adelante, al ingresar a la cocina, comenzó a notar ruidos extraños, como si se tratara de niños. Al investigar, no encontró nada, pero ¿tú lograste verlo? En una de las estufas que se encontraba a su lado, se puede notar un rostro infantil reflejado en el vidrio. Un rostro que, segundos después, desaparece sin dejar rastro. Hill terminó su exploración. Al revisar el material, descubrió estas pequeñas apariciones que lo dejaron desconcertado. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué crees que eran estas cosas? ¿Y qué crees que querían hacerle a Hill? En una
exploración urbana a un sistema de túneles masivos ocultos bajo un bosque. Un explorador se dispuso a entrar para descubrir qué había realmente dentro. Tras encontrar la entrada a un enorme túnel de drenaje en medio de la naturaleza, decidió adentrarse. Caminó más de media milla hacia la oscuridad absoluta, donde el eco de sus pasos y el constante goteo del agua creaban una atmósfera sofocante. De forma inquietante y aumentando aún más la tensión, encontró un graffiti que decía: "La carne humana sabe mejor en la oscuridad". A medida que el túnel se ensanchaba y el nivel del agua comenzaba a subir, llegó a una intersección masiva y fue ahí donde ocurrió lo siguiente. Somebody screamed. Por un breve segundo, la linterna captó dos pares de ojos brillantes asomándose desde una esquina. Se alcanzaba a distinguir una figura con un cuerpo que parecía inhumano o distorsionado. Impulsado por la adrenalina, el explorador decidió ir tras ella y dobló la esquina con la cámara encendida, pero no encontró nada más que oscuridad y neblina. Mientras intentaba regresar a la superficie, la niebla se volvió tan densa que comenzó a consumir el túnel por completo. Justo antes de salir, se escuchó un ruido extraño proveniente del fondo y del lugar de donde había venido, aunque es muy probable que se tratara de una persona sin hogar. Observándolo desde la distancia, la experiencia deja una sensación inquietante porque te hace pensar en el tipo de cosas o personas que podrás encontrarte en uno de estos lugares. Zach, un youtuber cuyo contenido gira alrededor de la pesca. De hecho, su canal se llama Catch 'Em All Fish, que significa atrápalos a todos. No es alguien que normalmente suba contenido de terror. Sin embargo, todo cambió cuando él y su equipo decidieron explorar un antiguo búnker o refugio subterráneo abandonado. Lo que comenzó como una simple búsqueda de lugares interesantes o curiosos terminó convirtiéndose en una experiencia que muchos consideran real y aterradora, sobre todo por la claridad del audio captado. Mientras descendían a las profundidades del búnker, el ambiente era de oscuridad total. Zach grababa en formato vlog como en cualquiera de sus videos hasta que algo los hizo detenerse. La pequeña araña en un tubo se subió. What? What? Hello? Oh my God. Oh, hell no. Oh, hell no. Oh, crap. The voices stopped. The voices stopped, guys. What the... No era el típico ruido de metal o viento, eran voces humanas. En el video se logra captar lo que parece ser una conversación entre dos personas que no estaban con ellos. Estas voces no suenan lejanas ni distorsionadas, suenan presentes, cercanas y como si alguien estuviera ahí mismo con ellos. Se escucha claramente a alguien decir frases cortas, lo que Zach hace que se detenga en seco y pregunte ¿quién está ahí? Y en ese momento es donde todo cambia. Zach, que normalmente es muy energético y seguro, muestra un miedo completamente real. Su tono de voz cambia, su postura se vuelve tensa, las voces parecen acercarse o incluso responder a su presencia. Pero el punto de quiebre llega cuando escuchan un grito repentino, un sonido fuerte que parece provenir de una de las zonas laterales del búnker. En ese instante, ya no hay duda, no esperan a ver qué es. Zach y su acompañante salen corriendo desesperadamente por los túneles, buscando la salida lo más rápido posible, dejando atrás aquello que, hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar con certeza.
marzo de 2022, Megan y Chris, dos exploradores de urbex que documentan sus incursiones en YouTube, vivieron una de sus experiencias más perturbadoras, y no por un susto típico, sino por algo mucho más real y crudo. Ese día entraron a una granja que parecía haber estado aislada del mundo exterior por décadas. Todo parecía el escenario clásico de urbex: habitaciones abandonadas, objetos viejos y un silencio pesado que lo cubría todo. Pero en una de esas habitaciones, que a simple vista no parecía tener nada, encontraron desgraciadamente lo peor. Get all their shopping in. Little table there with a few bits. Loving that wardrobe. I'll just squeeze and touch you. Can I help you? Oh my god! Fucking hell! You're alive! You are? Fucking hell, man! You can't live in here. Yeah? No! We can't. We thought it was abandoned. You can't live in here. Yeah. Holy shit! Are you okay? Al entrar a un dormitorio, la cámara enfoca una cama deshecha. Entre mantas sucias y harapos se alcanza a distinguir una figura humana acostada. La persona se encontraba en un estado de abandono total, extremadamente delgada. Casi se le veían sus huesos, inmóvil y rodeada de suciedad y viviendo en condiciones inhumanas. Los exploradores quedaron en shock. Lo más perturbador es que, al inicio, pensaron que se trataba de un cadáver. Pero entonces, cuando estaban a punto de irse, vieron un ligero movimiento y una respiración débil. Y sí, la persona seguía viva. Estaba en una condición deplorable, esquelética, como si hubiera sido olvidada por completo. Este caso no lo van a recordar por lo paranormal, sino por algo inexplicable, que es la crudeza de la realidad y de las personas. Porque a veces el verdadero horror no está en lo desconocido, sino en encontrarse con alguien que se está muriendo literalmente en vida, en un lugar donde todos creen que no hay nadie. Nuevamente, el explorador Urbex Hill se encontraba dispuesto a explorar la escuela primaria Robert Full en Cleveland, Ohio. La zona es considerada una de las más peligrosas de la ciudad, pero Hill ya había estado allí 3 años antes y sabía que había gente viviendo en el edificio. Incluso encontró un mensaje en una pizarra que decía: no explore solo. Aunque en un inicio iría acompañado, un amigo canceló de último momento, por lo que le tocaba entrar solo y de noche. Desde que entra, el ambiente es hostil, el lugar apesta, el suelo está muy débil, la estructura parece a punto de colapsar. Mientras recorre los pasillos, empieza a escuchar pasos y voces humanas que no puede identificar. Al bajar los niveles inferiores, cerca de lo que parece ser un refugio antiatómico, confirma que hay personas hablando, pero al acercarse, se da cuenta de que no se trata de simples ocupas, sino individuos que parecen estar realizando actividades ilegales, y al intentar evitar esa zona, ocurre lo peor. El explorador se topa directamente con estas personas. Al iluminar con su linterna, uno de los individuos se da la vuelta y se revela que tiene un arma de fuego en la mano. En ese instante, Hill entra en pánico y comienza a correr desesperadamente entre escombros y escritorios amontonados. Mientras huye para salvar su vida, el hombre comienza a disparar el arma. Afortunadamente, el explorador logra salir del edificio con vida, completamente aterrado por haber sido el objetivo de disparos. Cuando Hill editó el video, descubrió algo que no había visto en el momento. Mientras dejó la cámara sobre un escritorio para usar ambas manos y trepar entre la basura, la lente captó uno de los hombres acechándolo muy de cerca en la oscuridad. Una presencia que estuvo a segundos de alcanzarlo y que él nunca lo vio. En Redlands, California, un grupo de exploradores se dispuso a investigar lo que es considerada una de las casas más embrujadas del estado. Construida en 1867, esta mansión tenía una historia cargada de tragedias y rumores de rituales, así que decidieron entrar y grabar todo lo que encontraran. Al principio, el ambiente era completamente silencioso.
combinándose con el estado destrozado y abandonado del lugar. Pero al entrar a uno de los pasillos, notaron una presencia antinatural y en ese momento ocurrió algo inquietante. Cover my back, alright? What the hell's that? Down on the floor. Right there. Por un breve segundo, se puede ver lo que parece ser una figura humana sólida, asomándose y escondiéndose rápidamente. No parecía un simple juego de luces, sino algo físico. Lo que hace que este caso sea aún más especial y triste para los incursionistas del Urbex es que la mansión ya no existe tal como se ve en el video. Poco después de que este tipo de grabaciones se volvieran virales, la propiedad sufrió un incendio devastador que destruyó gran parte de su interior original. Muchos creen que lo que captaron fueron ocupas peligrosos viviendo dentro de la mansión. Otros están convencidos de que la mansión Barton estaba realmente habitado por algo que no debería ser filmado. Y si te gustó el video, quisieras seguir apoyando este tipo de contenido, agradecería mucho con tu like y suscribiéndose al canal. Ya sé que todo lo dicen, pero suscríbete por favor, te agradecería un montonzazo. Y si estás en TV, también puedes hacerlo entrando a mi icono y presionando donde dice suscribirse. Con eso, de verdad, me ayudarías bastante a seguir trayendo más contenido como este. Y ahora sí, sin más habladera, yo soy el Brócoli y muchas gracias por ver este video y quedarte hasta el final. Te mando un besote y un abrazote a todos. Chao, chao.